Be'ezrat Hashem vamos a retomar después del Pesaj, que Be'ezrat Hashem espero que haya sido muy aportador, no solamente en comida, sino en comida espiritual, que es lo más importante. Y vamos a retomar nuestro estudio del Pirkei Avot. Ustedes ya saben también que estas semanas que van desde Pesach hasta Shavuot, se acostumbra a todos los Shabbatot, hay quien lo hace en la mañana, hay quien lo hace en Minjá, estudiar un Perek de Pirkei Avot. ¿Bien? Sí, el Pirkei Avot son en total 6 Perakim, son 6 capítulos, hasta Shavuot, hasta la entrega de la Torah. Se comenzó ya el Shabbat pasado, comenzamos con el primer Perek de Pirkei Avot, y este Shabbat, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar, o se va a leer, o estudiar, que cada lugar tiene sus propias costumbres, el segundo capítulo del Pirkei Avot. Esto es muy importante por varios motivos. O sea, el hecho de que se lea Pirkei Avot hasta el último Pere que se llama Kinyan Torah, que se lee un Shabbat antes de Shavuot, no es simplemente una cosa simple. O sea, no es que sea algo que haya tenido como que, bueno, vamos a leer, leemos. No, no, no funciona de esa forma, sino que hay ahí un contenido espiritual bastante más profundo que se conecta a varias cosas. ¿Bien? Bezrat Hashem, en algún momento vamos a profundizar también en eso, pero la entrega de la Torá, como está escrita en la Torá, o sea, como está escrita en el Sefer Shemot, lo que leímos lo que se lee en Shavuot, por ejemplo, la parte de la Torá que se lee en Shavuot, es un seder, un sistema en el que está escrito que ocurrieron varios eventos durante, en total, 7 días, días entre comillas, de los cuales hay días en que Moshe sube al Har Sinai por un día, sube y baja por diferentes cosas, eso hay que estudiarlo, y después las últimas 3 veces que Moshe sube, sube por 40 días. Entonces hay un ciclo allí de 7 que es importante comprenderlo, que está obviamente referido a los días de la creación, así como fueron 7 días de la creación, 6 que son un Maaseh, y el séptimo Hashem descansa, así también la entrega de la Torá se dio en un ciclo de 7, que son seis subidas de Moshe, y la última, que es la subida final, que termina Moshe bajando en Yom Kippur. De la misma forma, el Pirkei Avot que se lee está construido en 6 prakim, siendo el último perek, el séptimo, entre comillas, Matan Torah. O sea, esa es como la cumbre que termina en la entrega de la Torah, que es lo que vamos a celebrar esta semana en Shavuot. Entonces, haciendo esa pequeña akdama, esa pequeña introducción, vamos a retomar nuestro estudio del Pirkei Avot desde el Perek Sheni. Nosotros habíamos terminado el Perek Rishon, si mal no recuerdo, ya lo habíamos terminado, y teníamos que comenzar a estudiar el Perek Sheni. ¿Bien? Ok, Akshav, lo que hemos visto hasta el momento del Perek Rishon fueron las etapas de los Nesiim y de los Abbedim, de las Zugot, que iban de a dos, ¿se recuerdan? Son 5 generaciones que terminan con Hillel y Shammai, y después viene todo lo relacionado con Rabbi Yehuda Anasí y sus hijos, primero Hillel y los hijos de Hillel que continuaron, y quería precisamente en esta clase comenzar a repasar o a estudiar el Perek Sheni, el segundo capítulo que habla sobre Ribi, o sea, Rabbi Yehuda Anasí. Primero, Rabbi Yehuda Anasí viene de la misma familia de Hillel, Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, etcétera, todos los que ya hemos visto antes, y aparece ahora Rabbi Yehuda Anasí. Akshav, vamos a estudiar, en este libro, en el Pirkei Avot, se estudia sobre Rabbi Yehuda Anasí, se estudia más todo lo que tiene que ver con su pensamiento, o sea, lo que él piensa en relación a estos contenidos de Musar que vamos a estudiar. Ahora, la vida de Rabbi Yehuda Anasí es conocida porque aparece mucho en el Talmud. O sea, en el Talmud se describe mucho y
se habla mucho de él. Por lo tanto, está presente, se conoce quién es, qué es lo que ocurrió con él, las diferentes cosas que le pasaron. Yo voy a tomar dos temas nada más para poder introducirnos un poco a la vida de Rabbi Yehuda Hanasí. Rabbi Yehuda Hanasí, que también suele ser conocido como Rebbe, nace en una época en que los romanos habían prohibido que los Yudim hicieran Brit Milá. Ahora, como la familia de él es Rabban Gamliel, ¿bien? Rabban Shimon ben Gamliel, etc. Rabban Shimon ben Gamliel, como está escrito en la última Mishnah del Perek anterior, eran los presidentes del Sanedrín, que entonces estamos hablando de personas que no van a dejar de cumplir las mitzvot porque los romanos digan algo, entonces lo iban a hacer, obviamente en forma secreta, pero lo iban a hacer. Y así fue. Y esto llegó por al-Shaná, o sea, por una delatación, lo delataron, llegó a conocimiento de los romanos y entonces van a juzgar a al padre de Rabbi Yehuda Hanasí, Shimon ben Gamliel, lo van a juzgar, lo llevaron a Roma, lo querían juzgar y antes de ingresar al lugar donde lo van a juzgar, se encontró la madre de Rabbi Yehuda, se encontró con la esposa del César, que en ese momento había tenido un hijo. Ese hijo se va a llamar después Antonino, que en Antoninos aparece en las Gemarot en diferentes lugares, y ella le pregunta qué están haciendo acá. Entonces la madre de Rabbi Yehuda le dice que lo que ocurrió. Entonces deciden hacer algo para salvar al niño y a los padres, y se intercambian los bebés. Obviamente el bebé de la romana no estaba circuncidado y el bebé de la madre de Rabbi Yehuda obviamente era Rabbi Yehuda y sí estaba. Entonces, cuando llegan al juicio, entonces llega la esposa del presidente Sanedrín con un niño y quieren saber si habían realmente hecho el rito. Entonces quieren ver al niño y se dan cuenta que el niño no está circuncidado porque no era él. Y se lo devuelven y después vuelven a intercambiar los niños y así se salvó en forma inteligente, con algo de astucia que obviamente Akadosh Baruj Hu pone todo en la mente de las personas en ese momento en ese juicio. Cuentan además los libros que en el tiempo en que estuvieron intercambiados, Rabbi Yehuda que tenía hambre, entonces la romana quiso darle de lactar al niño, pero este no aceptó de ninguna romana, ninguna mujer que no fuera judía. En cambio, el niño romano, que también tuvo hambre, entonces le dieron de lactar, y sí, él sí aceptó, y por eso dentro del romano, dentro de Antonino, se creó algo importante y una cierta netidad, inclinación hacia lo que es verdadero, hacia la Kedusha. Y es por eso que con el paso del tiempo ellos se transformaron en personas que se conocieron. O sea, se conocieron en varias oportunidades cuando ya Rabbi Yehuda Hanasí llegó a ser también el presidente del Sanedrín y por lo tanto de unas personas importantes de Am Israel, tuvo contacto con el César romano que era Antonino, estamos hablando de Antonino Pío, así se llamaba, y se vieron varias veces. ¿Bien? Y están escritos en la Gemara varias de las historias donde ellos se encuentran y que Rabbi Yehuda le enseñó algunas cosas de Torá, especialmente cosas que tienen que ver con el musar, o sea, lo que las naciones del mundo tienen que comportarse. Y frente a esto, Antonino concede a Rabbi Yehuda Hanasí una exención de pago de impuestos, o sea, que no pagaran impuestos en la ciudad de Tiberias. Y es por eso que eso llevó a que muchos sabios que vivían en Eretz Israel en aquella época, estamos hablando después de la destrucción del segundo templo, fueran a Tiberia y se concentró en ese momento en Tiberia una gran cantidad de Jajamim que llevó precisamente a la escritura de la Mishnah. En ese momento se escribe la Mishnah y también se sistematizan, obviamente son tradiciones que vienen de mucho antes, también se sistematizan todas las reglas concernientes al hebreo, a la puntuación y a la forma de leer la Torá, etcétera, etcétera. Todo eso se hace un sistema general en ese lugar, en Tiberia, debido a esta
posibilidades, estas facilidades. ¿Ok? Era realmente una facilidad en un momento en que cuando había gobierno romano, de lo que una persona producía, todos trabajaban en la agricultura, prácticamente casi unas 3/4 partes tenían que ir a los romanos. Entonces, el hecho de que permitieran no pagar esos impuestos llevó a una posibilidad de poder implementar cosas espirituales también. Este es Rabbi Yehuda Anasí, el histórico, o sea, la perspectiva histórica. Y ahora vamos a ingresar, junto con Rabbeinu Yonah, que estamos estudiando su explicación, a los pensamientos de Rabbi Yehuda Anasí, quien él se considera quien escribe la Mishnah. Dice el Perek Sheni así: Rabbi Omer, quien estoy en Perek Sheni, la primera Mishnah, Mishnah Aleph. Para aquellas que tengan el Pirkei Avot, ya les dije, el Pirkei Avot normalmente aparece en todos los Sidurim, o sea, en todos los libros de rezo, está en la parte de atrás, está el Pirkei Avot, y allí ustedes pueden seguirme en las lecturas de las Mishnayot y después las explicaciones yo se las voy entregando de Rabbeinu Yonah y pueden irlas copiando en algún cuaderno al lado para después recordar, repasar, eso siempre es muy bueno. Dice así el Perek Sheni: Rabbi Omer, Eizo hi derech yeshara she'ivor lo ha'adam. Pregunta Rabbi, ¿cuál es el camino recto, el camino correcto que una persona debe aclarar para él? O sea, debe tener claro para él. Kol shehi responde, Kol shehi tiferet leosea. Todo aquel camino que traiga un tiferet, o sea, que traiga una magnificencia, traiga belleza. Tiferet realmente significa belleza para aquellos que lo hacen, o sea, aquellos que se comportan según ese camino. La forma en que se manifiesta ese comportamiento es algo mefuar, de tiferet, de belleza. Tiferet lo min Adam, y que sea también reconocida esa belleza por las personas. Y ya vamos a explicar los puntos. Be'ave zair bemitzvah kala que bajamura. Y segundo punto, en lo que él pregunta, una persona tiene que ser zahir, tiene que ser cuidadoso en una mitzvah kala, o sea, en una mitzvah fácil, entre comillas fácil, que bajamura, como si fuese una mitzvah mucho más grave, mucho más importante. She'ein ata yodea matan seharan shel mitzvot, porque tú no conoces realmente cuál es la recompensa que tienen las mitzvot. Quiero explicar simplemente a qué se refiere la pregunta y de qué está hablando, porque dice que una persona tiene que ser cuidadoso con una mitzvah que es supuestamente fácil, igual que con una difícil. No se refiere, como a veces suelen pensar las personas, de que una mitzvah fácil es que es fácil hacerla, o una mitzvah difícil es que es difícil hacerla. ¿Ven? Eso también tiene un mishkal, también tiene un peso, pero no es precisamente del que se está hablando acá, sino que aquí se está hablando kalá en el sentido que los onashim, o sea, los castigos, son menos drásticos o menos graves que de otras mitzvot donde los onashim son mucho más graves. ¿Okay? Entonces una persona tiene que ser cuidadoso, ya sea que lo que se está poniendo en juego sea algo simple, como aquello que es realmente mucho más fuerte, ¿no? Eso, por eso él dice después, porque realmente, a pesar de que en la Torah está escrito, ¿okay? O sea, no es algo así, no es una elucubración, en la Torah dice cuáles son los castigos de tales averot y cuáles son los castigos de otras, cuáles son las recompensas de dos, está escrito nada más, que son Shiluah Haken y Kibud Av Va'em, pero los castigos está escrito porque realmente dice, no sabemos cuál es la recompensa real, en forma completa de las mitzvot, por lo tanto hay que cumplir unas como otras. Be'ave mehashev set mitzvah, y debes continuar, dice, y debes calcular, calcular en el sentido de pensar, pero pensar en forma meduyeket, pensar en forma exacta. ¿Por qué hago el hincapié en esto?
porque muchas veces las personas pensamos, pero con imaginación, o sea, pensamos realmente, pero a veces son muchas imaginaciones, no es muy real a veces, sino que estamos imaginando cosas. ¿Ok? Entonces, la persona debe pensar, calcular en forma exacta, Efsed mitzvah, qué es lo que realmente está perdiendo cuando no cumple una mitzvah, Keneged Sehara, con respecto a cuánto estaría él, Marbías, cuánto él estaría obteniendo si la cumpliera. Usehara verá y debe ser muy consciente de cuál es la recompensa de una verá, de un pecado. Ya también lo vamos a explicar, Keneged Pseda, frente a no realizarla, frente a no hacerla. Beistakel beshlosha devarim. La persona debe observar tres cosas. Beina tabal idea verá. Y de esa manera la persona no va a caer en pecados, como los que hemos visto, de que la persona a veces tiene imaginaciones sobre cosas y no calcula en forma real. Beina tabal idea verá. Da male mala mimeja. Tienes que saber quién está por sobre ti. Ain roa, un ojo ve. Veosen shomaat, un oído escucha, Bejola maaseja basefer nichtavim. Y todas tus acciones están escritas en un libro. O sea que hay ashgaha, hay vigilancia directa de Hashem Itbaraj sobre todo y todos. Ok, vamos entonces ahora a ver, si ustedes se dan cuenta, la, lo que dijo Revi está como dividido en tres partes, ¿okay? En forma simple. Lo primero es cuál es el camino correcto, y sobre la respuesta al camino correcto hay una primera apreciación con respecto a el Tiferet, lo que es bonito, y eso implica saber cumplir unas mitzvot, ya sea fáciles con respecto a otras que son difíciles. Segundo punto, que hay que saber calcular qué es lo que yo gano haciendo un pecado y qué es lo que pierdo no haciendo una mitzvah. Y finalmente que Hashem Mashkiach, Kadosh Baruj Hu, ve y oye y que todo queda escrito. Ok, vamos ahora a explicar todo esto desde la perspectiva de Rabenu Yonah. Rabenu Yonah dice así: Rabbi Omer, Ezohi derech yeshara, ¿cuál es el camino correcto? She'ivor lo Adam, que la persona va a escoger para él. Kol shehi tiferet leosa, todo lo que sea una belleza para quien lo hace, vejole. Klomar, dice el Rabas, es decir, be'easot a mitzvot, cuando una persona cumple las mitzvot, Akadosh Baruch Hu mefoar bahem. ¿Quién es el que es mitpaer? ¿Quién es el que es adornado, por ponerle un término? Es Hashem. Akadosh Baruch Hu mefoar bahem. Hashem se ve mefoar, se ve hermoseado. Estamos hablando en forma simbólica, obviamente, con ellas. Behen tiferet leoseihem. Y esto es lo que causa el tiferet para aquellos que las hagan. Que kitifarto y tiferet ha'amitit bebnei Adam. Porque la belleza y tiferet ha'amitit, el tiferet del que nosotros estamos hablando, este tipo de tiferet, es el tiferet verdadero para las personas. Velachen ivror leatzmo aderech ahi. Y por lo tanto la persona tiene que tratar de buscar este camino, o sea, tiene que tratar de buscar un camino en su vida, ya sea a nivel mitzvot, obviamente, o sea, las mitzvot están, no tengo que escogerlo, o sea, escojo hacerlas, pero está ya escrito. Uno abre el Shulchan Aruch y ahí está escrito lo que debemos hacer, ¿no? Sino que también en los comportamientos que no todo está escrito, ¿no? Porque sería imposible, la cantidad de cosas que pasan en la vida son muchas, es imposible que todas estén escritas, pero sí que haya una intención de entender que nuestro comportamiento tiene que llevar a que Akadosh Baruj Hu mitpaer, que Hashem se embellezca. Y eso es el tiferet de las personas.
O sea, esa es la belleza de las personas, porque esta es la belleza verdadera. ¿Cuándo? Cuando existe una belleza que yo veo que Hashem está mitpaer, que Hashem se está embelleciendo. Vamos a traer algunos ejemplos para entender de qué se está hablando, ¿no? Cuando, por ejemplo, digamos, alguien ve que una persona que es datí ayuda a alguien, por ejemplo, a una persona mayor a cargar algo o a cruzar la calle o hace una ayuda a alguien, un masej gesed, ¿bien? Y lo hace alguien que todo el mundo ve que es una persona religiosa, es el dat, es, el, es lo que él representa, que es Hashem Itbaraj Mitpaer, se embellece con esta acción. Y al embellecerse con esa acción, lo que la persona está haciendo es embellecerse él mismo, sí, pero no es por algo particular, porque hay algo mucho más grande que está detrás. Y eso es lo que hay que tratar de entender. Uno puede llegar a pensar, va, es que qué bien, voy a hacer una acción bonita y la gente me va a ver bien. Sí, pero no es por ti, sino por lo que tú estás mostrando o representando. Ahí está, en ese punto está el Tiferet. Y eso es lo que hay que tratar de buscar. No por nosotros, sino para que Hashem Hu Mitpaer, para que Kadosh Baruj Hu sea cada vez mucho más mefoar. Y eso es una belleza también para nosotros. Eso es lo que Rabbeinu Yonah está diciendo. Betiferet Lomina Adam. Eso es el primer punto. Pero también es Tiferet Lomina Adam, o sea, va a ser una belleza que viene de las personas. Sheyase a mitzvot bismanam, que la persona haga las mitzvot a su tiempo. Rotzelomar, ¿qué quiere decir? Bedabar beito matov, una cosa que se hace en su tiempo, matov, cuán bueno es. Ki yuhala asotam bisman, la persona la puede hacer en tiempo, shelo ishar beine abriot. En el momento en que no es yashar, no lo van a ver correcto delante de las personas, velo hielo per bahem, y no va a traer per, no va a traer belleza por lo que está haciendo. Bein se ose mitzvah beshlemuta. Y esto no es hacer la mitzvah beshlemuta en forma completa. Voy a traer un ejemplo que lo escuché y me pareció que en un momento no lo entendí, pero con el paso del tiempo me di cuenta que lo que hay detrás, que es algo que está presente acá. Es un más que conozco. Una persona estaba en un lugar, enseñaba en algún lugar y normalmente en muchos lugares se acostumbran a dar todo tipo de shai, todo tipo de matanot, para pesas, para purim, etc. Una serie de cosas que normalmente ocurren. ¿Qué? Entonces habían preparado unos mishlochei manot para personas de este lugar y un par de personas no habían llegado por algo y no lo habían recogido. Se había pasado el tiempo, pasó Purim y pasaron 2 o 3 semanas después de Purim. Y después llegaron a este lugar y la persona se los repartió, se los entregó porque eran de ellos, la habían preparado para ellos. ¿Qué? Y la persona que los reparte va y busca como un paquete, una bolsa, ¿no? Para ponerlo dentro y lo cubre que lo cubre por completo. Entonces, y después va a buscar otra bolsa y la otra persona le dice, pero no es necesario, me lo llevo así directamente. Entonces la persona que lo estaba repartiendo le viene y le dice, pero ¿qué? ¿Van a ver con Mishloach Manot 3 semanas después de Purim? Eso es un poco extraño. Entonces, cuando escuché el maíz, dije, pero ¿qué tienes? Da lo mismo, uno está con un regalo de Purim 2 o 3 semanas después. No sé, uno se puede estar preparando para, no sé, para limpiar cosas, entonces saca cosas y las lleva, ¿no? Antes de Pesaj. Pero no, había algo más amok en eso, que hay que tratar de cumplir las mitzvot, y el Mishloach Malot es una mitzvah, de Rabanán, pero es mitzvah.
en el tiempo correcto, porque eso es lo que lo hace, lo que lo manifiesta como algo amití y como algo mefuar. Y lo se ve así cuando está dentro del tiempo preciso. ¿Bien? So, las personas pueden comer matzá en cualquier momento del año, que hay muchos que lo hacen, ¿no? Pero si estamos comiendo matzá en Rosh Hashanah, que no hay ninguna prohibición de comer matzá en Rosh Hashanah, ¿no? Pero no se siente, no se ve la belleza de Hashem que nos mandó comer matzá en Pesach si yo lo hago en Rosh Hashanah. Bien, esa es, digamos, la idea que está detrás de lo que Rabbeinu Yonah dice, que una mitzvah en el momento preciso, kama tov, cuán bueno que se hace. Porque si no, dice, en se ose mitzvah beshlemuta, porque no se hace la mitzvah en forma completa. Y eso nosotros lo podemos enfocar en muchos temas y en muchos puntos. Cuando es en el momento, es importante que sea en el momento. ¿Por qué? Porque eso embellece la mitzvah y la persona se da cuenta, este es el momento, es Rosh Hodesh, decimos Hodesh Tov, es Purim, se hace esto, es Pesach, es Rosh Hashanah, etc. Ahora Shavuot, Bezrat Hashem. Kainyan, de la misma manera, llamar Kol Aose Mitzvah que Ma'amará. Todo el que hace una mitzvah, que Ma'amará, como su Ma'amar, o sea, como hay que hacerla, o sea, como está escrito que hay que hacerlo. Afilu Gezar Din Shel Shiv'in Shana Mitbatel. Incluso si tiene un mal decreto por algo, que este mal decreto lo puede arrastrar por 70 años, mitbatel, se anula. Y esto es importante entender. O sea, cada cosa que puede ser no buena puede anularse si la persona realiza la mitzvah que ma'amará, tal como los sabios dijeron que había que hacerla. Sheneemar, como está escrito en Kohelet, Ba'asher dvar melech shilton. Así como la palabra del rey es shilton, es poder, umiyomar lo matase. ¿Y quién le va a decir al rey cómo tienes que hacerlo? El rey dijo cómo se hace, Dvar Melech Shelton. Entonces se hace tal cual como el rey dice. Entonces, en todas las mitzvot hay que hacerlas como Akadosh Baruj Hu dice, que está obviamente referido a través de nuestros sabios, cómo se hace la mitzvah. Y si la persona lo hace así, incluso que tenga un mal decreto encima se puede anular. Uchtiv Batre, está escrito después de esto, Shomer mitzvah lo yeda dabarra. Una persona que cuida las mitzvot no conocerá cosas malas. Voy a explicar un poco lo que Rabbeinu Yonah está tratando de decirnos acá. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros revisamos también nuestra historia particular y también la historia de Am Israel, hemos visto que en muchos momentos difíciles de la historia hemos visto que personas que sí eran Shomer Mitzvah sí conocieron cosas malas. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Okay? Estamos hablando acá, Shomer Mitzvah Lo Yeda Dabarra, de un koach especial que aquella persona que cumple mitzvot tiene dentro de él. No quiere decir que no le van a pasar cosas que no sean buenas. Puede ser, eso nosotros no lo sabemos porque hay miles de dinín en el Shammai, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Muchas variables. Y todas hay que recibirlas con shlemut, o sea, con lo Hashem lo manda, es lo que hay, ¿no? Pero hay otra cosa más. No va a conocer Dabará quiere decir que hay posibilidad de lo que hoy en el mundo se llama resiliencia. ¿Bien? La gente dice, esta persona es muy resiliente, le han pasado muchas cosas y sale de vuelta. Y le ha pasado esto y vuelve a salir. ¿Bien? Eso a nivel pashut, simple. Imagínense con el Shomer Mitzvah. Estamos en todas partes del mundo han pasado muchísimas cosas. ¿Bien? Pero hay kohot que a veces el pueblo tiene que a pesar de todo hay un koach enorme para poder reconstruir. Y eso viene de lo que Rabbeinu Yonah nos quiere enseñar. Shomer mitzvah lo yeda dabarra. Ejemplos, podemos estar días hablando de historias que son ejemplos de este koach penimí que existe. Voy a traer uno solo, ya que estamos
estamos en estas tierras, el Am Israel fue expulsado de aquí. Entonces, todos conocemos hace 500 años atrás, expulsaron a los judíos que vivían en todo el Imperio Español. Y el pueblo fue desperdigado por 1000 lugares distintos. Norte de África, Italia, el sultán Salim I mandó barcos para llevarse a los Yehudim hasta Turquía y de ahí pasaron a otros lugares. Muchos se fueron a Eretz Israel también. Ustedes tienen que saber que las Gajá, por lo que el pasuk está diciendo, y Edad Barra, las cosas que pasaron fueron terribles. Y están escritas, no necesitamos investigaciones históricas, los rabinos escribieron lo que vieron. ¿Okay? Y quedaron las cosas escritas, cualquiera puede leerlo y verlo. Sin embargo, es algo prácticamente es de una admiración impresionante que después de 50 años prácticamente, en algunos lugares incluso menos, donde los Megurashim, o sea, los expulsados de España, llegaron, ya prácticamente eran ellos los que estaban manejando las Keilot. Eran sus rabinos los que fueron rabinos en esas Keilot. Los nombres están, no estoy inventando. Ustedes pueden decir, llegó a Algir una persona expulsada de acá, de Barcelona, que es el Ribash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshet. Llegó allá cuando tenía 25, 26 años, expulsado de acá a los 50 años, o sea, no pasaron 20 años después de esto, y ya era el rabino más famoso del mundo, a que todo el mundo le preguntaba. Llegaban preguntas a él, y así en Italia, y así en los Balcanes, y así en Turquía, así en Eretz Israel. ¿Qué es lo que ocurrió en Sfat? Rabbi Yosef Karo tenía 4 años cuando lo expulsaron de España. Y allí, en Sfat, llegó, se asentó y escribió el Shulchan Aruch. Personas que fueron expulsadas, o sea, que llegaron prácticamente sin nada y tuvieron que empezarlo todo de vuelta en muchos lugares distintos. ¿Por qué? Porque Shomer Mitzvah lo davar. Puede ser que físicamente se encuentren con cosas difíciles, pero espiritualmente hay una fuerza dentro que es imposible poderla quitar. Eso es lo que el Rab está diciendo. Que cuando una persona cumple la mitzvah tal cual, yo creo que el mejor ejemplo es Rabbi Yosef Karo, ¿no? Que nos enseña cómo hay que cumplir las mitzvot, y él logró reconstruir el mundo entero, el mundo completo, a pesar que 4 años, eso es un niño pequeño que le podía haber pasado cualquier cosa, Hashem lo protegió y llegó a ser lo que fue. Eso quiere decir de que sabía precisamente lo que Rabbeinu Yonah había escrito también por estos lugares 300 años antes de él. Continúa Rabbeinu Yonah y dice, Gam tzarich leitnaot al hamitzvot. Y obviamente, y a pesar que podemos pensar, ¿pero por qué? Pero sí, hay que lehitnahot, o sea, hacer las mitzvot con noi, o sea, con belleza, lo que ya conocemos por Hazal, lulav nae. La persona tiene que comprarse un lulav bonito, no el que es más barato por aquí por allá y no se ve tan, no, uno bonito. Talit na, que el talit que se ocupe, ya sea el talit de la tefilá o la ropa que las personas usen como para Shabbat y eso que sea nae, bonito. Sefer Torah nae, un Sefer Torah que sea bonito. Bekayotze bahem, y todo tipo de mitzvot de este tipo. Beinyan sheifaharuhu bene Adam beishabehuhu alehem. Y de esa manera la persona que va a ver a este yudí que llega en Sukkot a la tefilá con un lulav bonito, la gente lo va a ver y lo va a leshabeach. El shevach es para Hashem. Ve'arab Moshe ben Maimon. Viene acá Rabbeinu Yonah y cita a Maimónides. Ustedes saben, estuvieron en conflicto y tuvieron ideas distintas con respecto prácticamente a todo. De todas maneras lo va a citar. Dice, Ve'arav Moshe ben Maimon, Zichrono libraja, Peresh Zot a Mishnah al Hamidot. Habla que estas Mishnah de Pirkei Avot tiene que ver con Midot, o sea, con comportamiento. O sea, Rabbeinu Yonah llegó hasta acá con su explicación, ¿bien? Con la explicación que él trae, que ya dijimos de la belleza, de la exactitud en el cumplimiento de las mitzvot, de hacerlas en forma bonita,
Y viene ahora y trae la opinión de Maimónides, del Rambam, y dice que esta Mishnah la explica con respecto a las midot, la asotan al derech ha'emtzait, que la persona debe hacerlas al derech ha'emtzait, o sea, en forma intermedia. Shehu aderech hamufhar, que este es el camino que tendríamos que denominar el que hay que escoger. Betiferet leoseigen, que esto es lo que es Tiferet, el camino intermedio. Shemechinalev tahor la Adam, porque prepara el corazón puro a las personas. Umehadeshet bekirbo ruach nachon, y crea, renueva en el corazón de la persona algo nuevo. Betiferet lo le Adam, y las personas que lo ven van a darse cuenta de este camino la persona que sigue Hashem está haciendo. Porque va a hacer acostumbrar y va a enseñar a los demás a comportarse con un minhag que sea nae. Kemo midat nedivut, como por ejemplo, trae los ejemplos que escribe Maimónides en un libro que el Rambam escribe que se llama Shmona Parakim, los 8 capítulos. Es una introducción a la explicación de Maimónides del Pirkei Avot. Ahí trae un tema. Antes de darle el ejemplo, les explico un poco cuál es el pensamiento, que es lo siguiente. Una persona debe tratar de comportarse lo que se conoce como el Shvil HaZahav, el camino de oro, o sea, de una manera intermedia, no ir a un extremo ni ir a otro extremo de forma fija. A veces es necesario para poder corregir midot, para poder corregir ciertas malas costumbres, es necesario justamente buscar a nivel pendular ir al otro extremo. Pero normalmente lo que la persona debe hacer es conducirse por un camino intermedio. O sea, un camino que no sea un extremo por aumento u otro extremo por defecto, sino intermedio. Y va a traer acá uno de las midot donde el Ramban dice esto, que es con respecto a esta midá, dice la midá de nedibut, o sea, nedibut, de generosidad, ser una persona nadiv, generosa. Ki, porque dice, lejilai lo yehamer shua. Al gilai, a la persona que es avaro, que no gasta, no le gusta gastar, lo yehamer shua. No le podemos denominar nadiv, no le podemos denominar generoso. Gam apisur ra yaroa. Pero también el pisur es ra yaroa, dice. Entonces, las personas que son demasiado, digamos, tacaños, obviamente que no hay en eso generosidad. A pesar que él quiera decir que es así, ¿no? Eso es otra cosa. Y tampoco el pisur, o sea, el despilfarrar, sino que la persona tiene que ser generosa, no ser extremadamente avaro y decir que eso es lo que causa que las otras personas puedan tener algo. Ya va a explicar qué significa esto. Y tampoco el pisur, o sea, el despilfarro, o sea, empezar a simplemente dar porque se da, ¿no? Eso no es algo correcto. Umi hu anadiv, entonces, ¿quién es el nadiv? ¿Quién es el generoso? Aj aohev etamamón, dice, claro, es la persona que ama el dinero, beshomer to shemirá meulá, y lo protege con una shemirá meulá, o sea, con un cuidado completo, o sea, no despilfarra el dinero, lo cuida. Umitiaetz banedivut, sin embargo, se aconseja, piensa generosamente, beose seder beotzaot, y hace seder, y hace un arreglo, o sea, un sistema correcto para todo tipo de gastos. Que deishe yaspik lo la asot hatov beayashar, para que le quede suficiente dinero para poder hacer lo bueno y lo correcto.
Bamakom haraui leinatem bo, en el lugar donde sea preciso o necesario entregarlo. O sea, que realmente la persona generosa no es la persona que dice, bueno, voy a andar aquí y allá así sin cabeza. No, eso es despilfarrar. Incluso que lo haga bien. Digamos que entregó aquí y aquí y aquí y aquí. El Ramban está siendo un poquitito más estricto en eso. Y dice, quiere decir que la persona tiene que ser cuidadoso con su dinero, saber invertirlo, saber cuidarlo, no despilfarrar, para que de esa manera le quede dinero para poder hacer tzedakah, para poder hacer gesed. Y por eso es necesario que nuestra vida, la forma en que nosotros vivimos, sea lo más lógica posible y que no hayan despilfarros en cosas que son total y absolutamente meyutarim, que están completamente de más. Begam ein kol midot tovot, no todas las buenas costumbres, dice él, Tahat Hashamaim, ki im al derech haemtzait. Todas las cosas que existen buenas, que están bajo el cielo, o sea, que son parte de la vida de los seres humanos, siempre es por el derech haemtzait, por el camino intermedio. Behen tiferet leose otam, que son una belleza para quien las hace. Betiferet lahen mina adam, y que son tiferet para él, de la persona, que lo van a tomar como ejemplo. Ah, in meat beim harbe, shneichen lemera. Pero aquello que va por menos o aquello que va por más, ambas son negativas. O sea, que lo importante es el camino intermedio. Eso es lo que le da tiferet a la persona, lo que le da belleza a la persona y que los demás lo toman como ejemplo. O sea, nosotros, ustedes ya lo conocen porque han vivido la vida de una persona religiosa, no desechamos la forma en que todos los seres humanos viven. Hay casamientos, hay hijos, hay pareja, hay toda una vida conyugal muy tajor dentro de la Yahadut. Y nunca hemos planteado como ejemplo que una persona para ser tahor tenga que evitar todo eso y encerrarse en unos edificios y no tener familias. Eso no es parte de la Yahadut, es un extremo que es obviamente tremendamente negativo. Lo mismo con respecto a otras tantas cosas que ustedes han visto. Las personas dan tzedakah, ayudan a otras personas, son generosas, pero no desde un punto de vista de despilfarro. E incluso aquellas personas que tienen muchísimo dinero y que suelen dar mucha tzedakah, lo hacen también en forma muy guioní, o deberían hacerlo de una forma que sea lógica y saber exactamente cuánto se dispone para poder ayudar. Eso es importante que lo tengamos presente para nuestra vida, aunque sean nosotros pequeñitos, no sé que somos muy pequeños, pero de todas formas que podamos de esa manera comportarnos. Continúa Rabbeinu Yonah y dice así. Be'ave Zair, o sea, termina en este punto la primera idea que trajo Rabbi Yehuda Nasi de el Tiferet. Quien trajo dos ideas, no se olviden, la idea de él mismo, que está extraída de embellecer a Hashem, y la idea del Ramban, que habla de que la belleza es el camino de oro, el camino intermedio. Akshav. Eve Zair, continúa Rabbeinu Yonah, dice, Eve Zair be mitzvah kala que mitzvah hamura. Sé Zair, o sea, sé cuidadoso, con una mitzvah fácil, igual que con una mitzvah difícil. She'ein ata yodea matan seharan shel mitzvot, que tú no conoces la recompensa real que las mitzvot tienen. Dice sobre esto Rabbeinu Yonah, al asher nitgalu eleinu haonashin min ha'averot. Cuando nosotros conocemos, y la Torah los trae, la Torah los trae, y Maimónides en sus libros de Alajot dice perfectamente, esto que es esto tiene esto de castigo, esto otro que es esto otro tiene otra cosa de castigo. Esto ya está estudiado y sistematizado, el que lo quiera leer sabe exactamente qué es el castigo para cada una de las Averot. Entonces, cuando ya se nos ha revelado
los onashin mina averot, o sea, los castigos. Fíjense, Rabbeinu Yonah es muy exacto, dice, se nos revelaron los castigos, porque el Sehar no se nos ha revelado, excepto en dos, pero los castigos sí. ¿Bien? Yesh mehen bekaret, hay averot, que el castigo es karet, ¿bien? Que es la muerte espiritual. Beyesh bemita bide shamayim, y hay algunos que son pena de muerte del cielo. Karet, entonces explica, karet hu bezar'o niharatim. Cuando hay karet, es él y su descendencia desaparecen. Mitá bide shamayim, cuando es muerte celestial, hu levadon niharat, solo él desaparece, solo él muere. ¿Bien? Entonces hay diferencia obviamente entre un castigo y otro. Beyesh bemita bide adam. Ahora uno menor, que es muerte por medio de una persona. O sea que la pena de muerte es una pena capital, que ustedes ya saben son 4. Shehen arba mitot bedim, que son las 4 muertes del bedim. Beyesh belav, y hay también lav, una prohibición, shehum al kut arbaim, que el castigo son 40 latigazos. Veaober al dibreihem, y aquel que transgrede las palabras de los sabios, una mitzvah de Rabanán, la transgrede, makimoto makat mardut, puede recibir también latigazos por mardut. Hasta acá llega en el sistema de las mitzvot. Entonces vamos a repasar, que si lo pueden anotar, anótenlo porque es bueno que lo tengan presente. Número 1, hay karet, que karet es para él y su descendencia, es una muerte espiritual. Segundo, hay mitá bidei shamayim, que la persona muere antes de tiempo, eso es solo para él, no para su descendencia. Está mitá bidei adam, que es pena de muerte, las 4 penas de muerte del Sanedrín. Está el lav, una prohibición, que si la persona la hace de oraita, que si la persona la hace tiene que lisfog et arbain, o sea, recibe 40 latigazos. No son exactamente 40, sino que se calcula, es hasta 40. Y si una persona transgrede las prohibiciones de Rabanam, de los sabios, son makat mardut, que pueden ser mucho más de 40 latigazos. Y hay una pregunta, ¿por qué si la Torá dice hasta 40, por qué los sabios aumentan? Ok, eso también, Besrat Hashem, vamos a tratar de estudiarlo. Quiero por lo menos redondear en esto. Esos son los Onashim. Entonces está escrito, ustedes abren el libro de Alajá de Maimónides, ante tal haberá, el castigo es este o este y el otro y así. Entonces, sabemos qué es más hamur, sabemos entonces qué es más grave y sabemos lo que es menos grave, según los castigos, ¿no? Pero la recompensa de las mitzvot no fue revelada a nosotros como fueron revelados los castigos que tienen este orden tan exacto. Lo bekalot velo behamurot. Y por lo tanto tampoco sabemos cuáles son las kalot y cuáles son las hamurot. Mashlu Jajamín Zohran Libraja. Y los sabios hicieron sobre esto un mashal. Dice mashal lema davardomé. ¿A qué se refiere esto? Lemelech shemasar pardes lehabadav lintoa bo ilanot. Se parece a una persona que le dio a sus sirvientes que plantaron un pardés. Un pardés es un huerto de cítricos, o ilanot, o árboles, etc. Beilu allá modia lahem matam seharam, hayukulam torjin beotam sheseharam merube. Si hubiesen sabido cuál es la recompensa de uno como de otro, del pardés o de los ilanot, se hubiesen preocupado más de realizar aquello con lo cual iban a tener una recompensa mayor. Benimtza pardes haser minaha ajerim. Y hubiese resultado entonces que el pardés, que simplemente los cítricos son menos que los otros frutos, lo hubiesen dejado, no lo hubiesen hecho un tipul correspondiente, no se hubieran ocupado en forma clara de él. ¿Okay? Ese es, digamos, el mashal. Kaj akadosh baruj hu, así también Hashem,
Allá Kadosh Baruj Hu modía matan seharan shel mitzvot. Si hubiese dado cuáles son el sahar, o sea, cuál es la recompensa por las mitzvot, ayu osima hamurim sheseharan merubé, hubieran hecho los que tienen una recompensa mayor. Uman y Hina Kalot sheseharan meat, hubieran dejado las que tienen una recompensa menor. Velo haya Adam Shalem Bamitzvot. La persona no hubiese estado completo en mitzvot porque era corrido detrás de las que son mejores, de las que tienen mayor recompensa, y no de las que tienen menor recompensa. Tenemos dos preguntas que Besrat Hashem vamos a tratar de responder la próxima clase, que es, muy bien, entendemos que el Sahar no está claro para que las personas no vayan a realizar las mitzvot que tienen mayor recompensa y dejar de lado las que tienen menos recompensa. Pero, por ejemplo, sí fueron revelados los onashim, los pecados. Y también entonces podríamos decir, las personas para tratar de cuidarse, de no hacer aquellas cosas que el castigo es mayor. Y las cosas que son castigos menores, como que besed, vamos a tomar el riesgo. También podría haber sido una posibilidad. Vamos a explicar cuál es la diferencia. Primer punto. Y segundo punto, el por qué sí hay dos mitzvot, que ya les dije, Sheluah Haken y Kibut Avaim, sobre las que sí se dio el tema de la recompensa. ¿Cuál es la recompensa de una y de otra? Eso lo vamos a tratar de ampliar un poco más la próxima clase sobre estos dos puntos. Ok, quiero ver si ustedes tienen preguntas y quedamos con la clase hasta acá.